Bienvenidos a Mente Abierta. Estaba analizando algunas antiguas fechas. No pude evitarlo y formé este tema de las representaciones de fechas, porque parece que en algún momento indeterminado, hasta ahora, adquirimos este dígito, el número 1 entre comillas, en la fecha del año de la forma más o menos permanente. Antes de eso teníamos la I latina o la I mayúscula, a veces con un aspecto de J. ¿Sabías que Fomenko y Nosotski hablaron sobre este tema? Yo en realidad nunca le presté suficiente atención. De pronto comencé a concentrarme en estos problemas de fechas entre comillas a izquierda y derecha. Y aquí tengo una colección de artículos que presentan estas representaciones de fechas de aspecto interesante. Tenemos este 1450, luego lo tenemos I latina 450 y luego J.450. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, ¿hay alguna diferencia entre 1689 contra I689 o 1636 contra J.636? ¿O 1712 contra I latina 712? Probablemente sí, y la diferencia podría ser igual a aproximadamente 1000 años fantasmas inexistentes. Supongo que esta I latina o J podría ser anterior a Jesús, siendo I latina o J la primera letra de la palabra Jesús. Independientemente del idioma que se utilice para estos I latina y J, no estoy seguro. Tenemos todos estos idiomas latinos, griegos, etc., donde Jesús se parece a Yeshua, Jesus, Isus, Isuti. Las principales fuentes para la vida de Jesús son los 4 evangelios canónicos, que son parte del Nuevo Testamento. Originalmente fueron escritos en griego, que en ese momento era el idioma de la educación y la cultura. En el texto griego, el nombre se deletrea Jesús. Sin embargo, dado que el idioma nativo de Jesús era el arameo, según la historia concienzuda, los judíos en el año 500 a.C. habían cambiado su idioma nativo, el hebreo, al arameo. Se acepta que su nombre real en arameo era Yeshua, con Y, y que el Jesús era una distorsión griega, y que los romanos aprendieron de los griegos llamándolo Jesús, con su I latina. Durante la Edad Media creo que se inventó una nueva letra, la J, y las I, que ocurrieron antes de que otras vocales, como en las palabras latinas mayor y majestas, se escribieran como J, mayor o majestas. Sin embargo, la pronunciación de J era la misma que I o Y. Es por eso que los alemanes incluso hoy en día pronuncian Johann como Johann. Sin embargo, algunos siglos después la pronunciación de la letra J en inglés cambió, lo que condujo a nuestra pronunciación actual. La razón por la que los dígitos se conocen más comúnmente como números arábigos entre comillas en Europa y las Américas es que fueron introducidos en Europa en el siglo X por hablantes árabes del norte de África, que luego usaban los dígitos desde Libia hasta Marruecos. La aceptación europea de los números se aceleró con la invención de la imprenta y se hicieron ampliamente conocidos durante el siglo XV. La evidencia preliminar de su uso en Gran Bretaña incluye un cuadrante de horario igual a 1396 en Inglaterra, una inscripción de 1445 en la torre de la iglesia de Heathfield, Sussex, una inscripción de 1448 en una puerta de madera de la iglesia de Bray, Berkshire, y una inscripción de 1487 en la puerta del campamento de la iglesia Petal Trent Dorset,
y en Escocia una inscripción de 1470 en la tumba del primer conde de Huntly en la catedral de Ilkin. Por supuesto, la posición oficial, por lo que yo entiendo, explica que se utilizó yo en lugar de uno. Si esto es definitivamente cierto, en un grado considerable, algunos de los ejemplos muestran claramente que también se usó el 1, entre comillas. Para mí comenzó con este revólver de 1597. Estaba mirando las pirámides como tumbas de los reyes tartáricos. Hay un mapa de 1626 vinculado. Muestra la siguiente representación del año 1290. Se muestra la leyenda a continuación, donde el número 1, y no I latina, parece haber sido utilizado. Por otra parte, puede ser que sea la I latina pero sin el punto. Mirando el primer papel moneda estadounidense, este recorte por debajo del tamaño grande en particular es un proyecto de ley de 1690 de dólares de Massachusetts, propuesto en 1690. Esto parece haberse hecho a mano, y la I parece ser solo eso, la letra I. Pero luego encontramos otros ejemplos como el siguiente, y arroja todas las teorías anteriores. Tiene tanto el número 1 como la I, con I como 1. Inmediatamente podemos ver estos unos perfectos en este papel colonial de Chelín. Solo quería saber qué piensan sobre estos I, J y latina, qué significa el 1 y los 1000 años fantasmas en general. Creo que el problema es más complejo que solo 1000 años adicionales. Pienso que la razón por la que se agregaron 1000 años en un extremo, porque otros 1000 años o cualquier otro se eliminaron por el otro. Tenemos este hito cuando Pedro el Grande pasó del año 7207 a 1700. Me cuesta imaginar cómo se borran 5500 años de historia nacional así como así. ¿Te imaginas si a partir de mañana nuestros gobiernos deciden que a partir del 1 de octubre del 2020 será el año 50 en lugar del 2020? Supe que en Rusia existe una extraña moneda marcada con la fecha impresa de 1655. La llaman Efimok, y hay dos problemas principales con esta moneda. No podría haber el año 1655 en Rusia, ya que los primeros años mostrados convencionalmente solo podrían ser 1699 y 1700. De lo contrario, se suponía que la moneda debía mostrar el año 7162. ¿Cómo podían saber en 1655 qué haría Pedro el Grande 45 años después? La no tanto moneda rusa Efimok, entre comillas, se hizo con la moneda holandesa Thaler. ¿Qué pasó en Rusia para que se usaran monedas holandesas? Un libro llamado La historia moderna de Rusia declaró que solo había dos compañías que tenían el contrato para importar y exportar todos los productos dentro y fuera de Rusia. Una de esas compañías era una compañía holandesa, y esto podría explicar del por qué la moneda Thaler. Quizás sea aquí donde debamos tomar en cuenta que Holanda está en el calendario juliano e Inglaterra está en el calendario gregoriano, con una diferencia de año en lugar de solo semanas. Cosas interesantes están ocultas en nuestra historia. Todo apunta a que el Dr. Fomenko tiene razón. Escríbeme en los comentarios qué sabes acerca del tema. Yo me despido y nos vemos más adelante. Hasta luego.